internacional por los crímenes de guerra cometidos en Sri Lanka contra la etnia tamil. Naciones Unidas ha pedido crear una comisión encargada de investigar los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil en Sri Lanka que terminó en el año 2009. La alta comisionada para derechos humanos, Navi Pillay, dijo que es necesario contar con una investigación independiente sobre el tema, ya que muchas de las víctimas no confían en los órganos nacionales que se encargan de este caso. Recomendamos al Consejo de Derechos Humanos establecer un mecanismo de investigación internacional independiente que trate más a fondo las presuntas violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Sri Lanka reitera su rechazo categórico a las conclusiones y recomendaciones del informe del Alto Comisionado, que refleja sesgo e injerencia en asuntos internos de un Estado soberano. Mientras tanto, en Sri Lanka los tailandeses no han reaccionado positivamente a este informe ni al proyecto de resolución avalado por Estados Unidos, que pide la investigación y se votará mañana. Por eso, han salido a protestar a las calles de la ciudad de Colombo. Esta señora acusa a las Naciones Unidas de tener doble moral, porque según ella, la ONU nunca levantó la voz cuando la gente era asesinada durante la guerra en su país. Por eso, ella considera que no tienen derecho a meterse en sus asuntos internos. En febrero, durante las celebraciones por el Día de la Independencia, el presidente Mahinda Rajapaksa negó que su país haya cometido atrocidades durante la guerra civil y señaló que acusarlos de esto sería un delito grave. Este conflicto armado, iniciado en 1983, enfrentó al gobierno de Sri Lanka y al movimiento insurgente de los Tigres de Liberación, Elam Tamil, quienes querían crear un estado al norte del país insular. Sin embargo, en 2009, la ofensiva de las tropas oficiales aniquiló a los principales mandos de la guerrilla y a todo el grupo armado. Muy bien, también se ha conocido pues que un informe filtrado sobre la India dice que el gobierno de ese país va a apoyar la investigación por crímenes de guerra contra Sri Lanka cuando el caso llegue a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso será el mes próximo. Sobre todo que, bueno, poco se conoce, ¿no?, del tema. Vamos un poquito para hablar por partes de lo que pasó ahí. Bueno, los tamiles justamente vienen del sur, ¿no? Son una etnia que viene del sur de la India. Ajá. Que fueron traídos en la época hacia Sri Lanka, en la época que Sri Lanka era una colonia inglesa, se llamaba Ceilán antes, ¿no? Así estamos viendo, por ejemplo, esta es la ubicación Sri Lanka. La parte en azul es, digamos, la parte que está, digamos, donde hay una mayoría de tamiles, y que esa es la parte que ellos reclamaban, cuando había la guerra, reclamaban que se convirtiera en un estado independiente, ¿no? Bueno, al final la perdieron, ¿no? Pero en fin, esa es la zona efectivamente que está dominada por los tamiles, y se habló de este grupo, ¿no?, de los Tigres, que era un grupo extremadamente violento, ¿no? En el año 96 cometió un atentado con un camión bomba matando a 200 personas y hiriendo a 1.400, o sea, bastante brutal el grupo ¿no? Ahora, claro, las Fuerzas Armadas, el gobierno de Sri Lanka también respondió con bastante brutalidad, ¿no? Esa denuncia de crímenes de guerra, estamos hablando de que involucraría a las autoridades. Las autoridades, claro. No, y además porque están habiendo ahora persecuciones en este momento, ¿no? Ahora hay activistas por los derechos humanos que están siendo perseguidos por el gobierno, y entonces eso es lo que se pretende ahora denunciar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a poder hablar del tema de Sri Lanka. La parte azul es la reclamada por los tigres, llamamos tigres que fueron reclamados, tamiles, ¿no? Pero que no los controlan. Claro. Y esa zona amarilla, que es el resto del país, que no es controlada por ninguna etnia, ¿no? No, eso es la mayoría, digamos, de la población, que es una región agrícola, ¿no? Eso es lo que estaban viendo, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero como decía, o sea, la guerra terminó, pero todavía hay problemas de derechos humanos. Claro. Hay un régimen autoritario, ¿no? Económicamente le está yendo bastante bien a Sri Lanka. Incluso acá en el Perú hay un cónsul honorario, al que conocí hace no mucho de pura casualidad,
le está yendo bastante bien a Sri Lanka, incluso justamente viendo la posibilidad incluso de invertir aquí en el Perú. Hay muchos negocios, entonces. Pero claro, tiene estos problemas de derechos humanos que están siendo denunciados por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional y otros organismos, ¿no? Creo que podemos poner ya el mapa de ubicación de Sri Lanka, que hemos estado hablando pues del tema y esa es la oportunidad perfecta para poder ubicar. Recuérdese que Sri Lanka, por ejemplo, fue uno de los países más afectados por el famoso tsunami. Ajá. Y cuando hubo el tsunami, en ese momento se gestó un poco también una cooperación entre el gobierno y el movimiento guerrillero para una especie de tregua para poder dar apoyo a la población, ¿no? Sri Lanka es la de color naranja, sí, y encima el grande es la India. Y justamente del sur de la India es donde vienen gran parte de los tamiles, ¿no? Es una zona de Sri Lanka, por ejemplo, donde hay muchísimo turismo también, ¿no? Por las playas y por exactamente, la educación, ¿no? así es. Claro, pero sobre todo, si se puede hablar las características de los tamiles, la diferencia con el resto de población. Bueno, en general, lo que se puede decir, para empezar, de Sri Lanka, que es un país que es de mayoría budista, la gran parte de la población es budista. Los tamiles son más bien son hinduistas, evidentemente, porque bueno, vienen de la India. Hay unos cuantos, hay musulmanes en poca proporción, también cristianos en poca proporción. Es un país que, como decía, está teniendo algún tipo de despegue económico, como varios en la región, por lo demás, y que bueno, ha tenido una dinastía política, durante muchos años ha sido gobernado, durante por lo menos 40, 50 años ha sido gobernado por una misma dinastía política, ¿no? Y en cambio el nuevo presidente, cuyo nombre es absolutamente impronunciable, porque son nombres larguísimos, ¿no? Ya pertenece a otra digamos, a otro, tiene otro origen político, pero que bueno, sigue teniendo, a pesar de todo, los mismos problemas de respeto, de falta de respeto a los derechos humanos, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a ir con otras informaciones, nos vamos a Kuwait. La cumbre árabe pidió a Naciones Unidas resolver el conflicto sirio, sin embargo, los participantes ni siquiera lograron consensuar que los opositores ocupen la silla de Damasco en la Liga. La cumbre de la Liga Árabe terminó hoy con una importante conclusión para la región de Medio Oriente y Magreb: poner fin a las diferencias y trabajar juntos para evitar una mayor división de su bloque. Si bien durante el encuentro de 2 días hubo desacuerdos sobre el conflicto sirio, los líderes coincidieron en que es mejor buscar una solución política a la guerra. El canciller y emir de Kuwait, jeque Sabah Khalid al-Sabah, lamentó la catástrofe humanitaria enfrentada por los sirios por 4º año consecutivo, reconociendo también que esta guerra se ha extendido más allá de las fronteras del país de Medio Oriente. En esa misma línea, la declaración final de la 25ª cumbre de la Liga Árabe ha pedido terminar con el baño de sangre y buscar solución política conforme a Ginebra I. Vale recordar que en Ginebra I se propuso la formación de un gobierno de transición para Siria. Además, los líderes del mundo árabe reconocieron a los opositores de la coalición nacional siria como legítimos representantes del país. Al respecto, el vocero del grupo, Lowai Safi, señaló que seguirán insistiendo en que el asiento sirio de la Liga les pertenece a ellos, ya que el régimen de Bashar al-Assad perdió legitimidad. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Siria y los rebeldes continúan luchando en las ciudades costeras cerca de la provincia de Latakia. Los grupos armados opositores han golpeado duramente esta región, considerada uno de los bastiones de Bashar al-Assad, atacando con cohetes en la ciudad de Solas. Muy bien, que es importante pues la reunión y que bueno, que están pidiendo que se pueda hacer algo por Siria realmente, y ojalá que ocurra, porque de buenas intenciones. No, sobre todo que, como ya hemos dicho antes, el gobierno sirio está ganando en el terreno militar, ¿no? Está cada vez más avanzando, además aprovechando las divisiones que hay en los grupos rebeldes, y además Siria se ve sumamente alentado por lo que está pasando ahora con Rusia, en el sentido que Rusia hace un poco lo que, entre comillas, lo que quiere, toma Crimea, y los occidentales se quedan un poco que no saben qué hacer, entonces sienten que tienen el apoyo de un país que finalmente desafía a los occidentales, entonces ellos tienen menos razón aún para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa en el programa y vamos a regresar con la reina de Holanda, con Máxima, que se robó todas las miradas en la cumbre de seguridad nuclear. Volvemos.